Buenas tardes, profesor. En este video intentaré explicar un poco acerca del proceso que sucede al crear el programa de la tabla. Primero que nada, lo que hicimos es crear un proyecto. En ese proyecto le pusimos el nombre de tabla y sucesivamente creamos un GFrame que le colocamos el nombre del proyecto. Una vez creado el GFrame, nos vamos a la pestaña de Design y agregamos los los labels que van a ser los que van a mostrar el qué tipo de texto vamos a estar agregando. Por ejemplo, aquí agregamos el label de nombre y también agregamos el cuadro de texto para poder de ingresar el nombre de cada usuario, ¿no? Una vez agregados los labels y los cuadros de texto, agregamos un botón, que este botón hará que cada que se inserten los datos se guarden en la tabla. Y para que se guarde en la tabla, insertaremos una tabla. La insertamos al final, ya que así ya se insertan todos los datos del, de los usuarios. Y arriba, para poner un poco gráfico, colocamos otro label donde nos indica que ahí se mostrarán los datos del alumno. Una vez creado eso, nos vamos al código. Arriba del código vemos que la tabla, que es el nombre de la clase, y esta hereda del GFrame. Aquí abajo vemos que es donde se inicializan los componentes. Hasta acá abajo vemos en donde se ven los nombres, todos los nombres de los componentes que ya creamos anteriormente, que son los botones, los labels y los cuadros de texto y la tabla. Después de haber creado el objeto default table model, creamos el método llenar tabla. Esto hará que nuestro modelo default table model invocará el método de addColumn para añadir las columnas de nuestra tabla. Aquí lo que haremos es agregar el, el método addColumn de cada label para poder así añadir estas columnas de texto a la tabla. Y pues sucesivamente cambiamos el nombre el que está dentro de las comillas dependiendo del label que estamos ocupando. Ya teniendo el método de nuestra tabla, ejecutamos se ejecutará el constructor de la clase y se invocará el método de llenar tabla, que es este de acá. Una vez teniendo todos los datos, le damos clic al botón de guardar, doble clic, para que nos mande al código donde se hará su trabajo. Aquí es donde podremos programar que los datos que capturemos se reflejen en la tabla. Esta es la función que principal tiene el botón, que hará que todos los datos que ingresemos se guarden en la tabla. Aquí declararemos el objeto, el object
llamándolo arreglo, donde le daremos 6 posiciones para las de los 5 labels. O sea, le damos 6, pero en realidad solo ocupamos 5, porque cuenta desde el 0 hasta el número de arreglo que le hayamos asignado. Ponemos aquí en la posición 0 el nombre del cuadro de texto, que en este caso el primero es el txt nombre, y así sucesivamente, dependiendo del número, la posición del arreglo, iremos añadiendo el cuadro de texto que sigue sucesivamente. Y al final el método getText nos ayudará a saber qué hay en el campo de texto, ya que el arreglo nos ubicará en el cuadro de texto y el método getText nos dirá qué es lo que habremos o qué es lo que ha escrito el usuario en ese cuadro de texto. Agregamos el modelo de la tabla a nuestro arreglo, que tiene toda la información del campo de texto, y después que se almacenan los datos en los arreglos, haremos que nuestros campos de texto, agregando una cadena vacía. En esta parte haremos que al guardar, una vez que todo el proceso del pase de los cuadros de texto a la tabla, haremos que cada cuadro de texto se quede vacío, para así poder ingresar nuevamente nuevos datos de diferentes alumnos o usuarios. Una vez teniendo todo esto, lo que haremos es ejecutar el programa. Seleccionamos el main tabla y nos estará ejecutando la tabla completa, donde estaremos escribiendo los datos. En este caso podremos poner un ejemplo corto: el nombre, el apellido, el número de teléfono, en sexo ponemos masculino, en la edad que tengamos, la dirección, y le damos en guardar, y vemos que automáticamente se nos genera la tabla con los datos que previamente ingresamos. Y esto sería todo por el video.